Quiero comenzar con este caso clínico. Que disculpen la voz, pero de verdad la semana pasada estaba perro con esa voz. Es porque tengo también las defensas bajas. Estamos postulando 2 proyectos de investigación y eso me tiene pero trasnochadísimas. Entonces, vamos a comenzar la clase con este pequeño caso clínico. Y de verdad la intoxicación, independientemente sea por cianuro, por monóxido, por acetaminofén, por organofosforado, la cuestión es que ustedes sepan cómo tratar a su paciente, tomar esas medidas básicas para poder salvarle la vida o evitar de que un daño tan grave a nivel cerebral, ¿cierto? Y llegue con complicaciones que ya sean irreversibles. Pero aquí vamos a mirar cuál es esa fisiopatología, la toxicogenética que implica exponerse uno a este agente tóxico que es el cianuro. Entonces empecemos con un pequeño caso clínico. Miremos aquí, nos habla de un varón que tiene, ¿cuánto? 48 años, que es trabajador en una planta de producción de productos químicos y es trasladado a urgencia al hospital después de un accidente laboral en el que inhaló vapores de cianuro. El paciente perdió la conciencia, poco después del accidente presenta antecedentes como, después del accidente. Y además de esto, el paciente es hipertenso y no tiene otras comorbilidades relevantes. En cuanto a la sintomatología, ¿qué vemos? Después de la exposición, el paciente presenta una cefalea intensa, mareos, taquicardia, que rápidamente progresó a una disnea severa, unas convulsiones y una pérdida de la conciencia. Así ando yo como conmigo. Si ustedes miran la sintomatología del paciente, ¿qué pueden estar observando ahí? ¿Por qué creen que ellos presentan esa sintomatología? Ustedes pueden no desde el malo, ¿no? Desde el amor. ¿Qué creen que le lleva a ese paciente después de esa exposición a sufrir esa sintomatología? Esa cefalea, esos mareos. ¿Qué le están indicando a usted cuando le llega a usted un paciente con esa disnea, con convulsiones? ¿Que hay un qué? Una isquemia, pero ¿por qué? ¿Debido a qué? ¿Qué ves que le está faltando a él? ¿Que está faltando oxígeno? O sea, alguna causa principal al oxígeno. Está expuesto ante un producto tóxico, que es el cianuro. Si vemos en estales, ¿qué? Porque el cianuro va a inhibir el complejo 4 de la cadena de respiratoria. El complejo, eso, de la cadena. Entonces ellos, el cianuro tiende a pegarse al oxígeno. Entonces por eso usamos metamicrobiantes para que se pegue ahí y no se pegue el glóbulo rojo. Entonces vemos que el cianuro, en este caso, está inhalando es como un gas, ¿cierto? El cianuro de hidrógeno, que es lo más probable. Ese paciente, a nivel celular, ¿qué está pasando? Hay un bloqueo de cuál vía. ¿La vía de qué? La del citocromo oxidasa. Hay un bloqueo ahí, ¿cierto? El complejo 4 de la cadena respiratoria. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? A nivel mitocondrial no va a haber fosforilación oxidativa, ¿cierto? Entonces no hay ATP. Las células entran a apoptosis. Eso, las células entran a apoptosis. Entonces uno como para poder querer producir ATP lo hace activando la vía anaerobia, ¿cierto? Produciendo más lactato. Y que eso se vuelve también contra nosotros porque comienza aquí a nuestro pH a bajar. Entonces vemos toda esa sintomatología que vemos que está presentando un paciente, se está debiendo que hay una hipoxia celular, una disminución de ese flujo sanguíneo, ¿cierto? Debido a que hay un bloqueo principal de esa ruta metabólica que está ahí en nuestras células. Y que lo vemos que, miren lo que presentó el paciente, una taquicardia, que es lo que está por tratar del corazón que hacer, bombeo, ¿cierto? Sí, acelera ese ritmo cardíaco. ¿Qué más vieron ustedes? Mareo por disminución de ese oxígeno, cefalea a causa de ella y convulsiones. Acuérdense que nuestro cerebro es el principal que necesita para su funcionamiento oxígeno y de una vez pues se ve la afectación hipóxica a nivel cerebral. ¿Qué más vemos en el paciente? Es un paciente que llega con cianosis, ahí está, las células pues no tienen oxígeno y entonces se le entorna ese tono como morado, ¿cierto? Cianótico, pupilas dilatadas y no reactivas y una hipotensión marcada, ahí está también. Una hipotensión que está llegando de 80 a 50 milímetros de mercurio, una afectación a contractibilidad vascular del paciente, ¿cierto? En el laboratorio, ¿qué observaron? ¿Cómo está el pH del paciente? Ácido. Ahí está, que está produciendo mucho ácido láctico, utilizando la vía anaerobia, ¿cierto? Inmediatamente el lactato en sangre se ve que está súper aumentado, deberíamos tener menor a 2. Y aquí ya está en 18. Y esa fue una exposición aguda del paciente.
Sin embargo, mire cómo ven la presión parcial de oxígeno. Está en 85. Va de, si revisamos la clase que vimos, electrolito, iba de 80 a 100, ¿cierto? Sin embargo, acuérdense que la presión parcial de oxígeno, a pesar de este comportamiento de intoxicación, lo podemos reflejar es que está mirando el oxígeno de todo el cuerpo. Le podría estar también dentro de los valores normales, pero a nivel cerebral ya estamos mirando que el paciente está ante un proceso hipóxico. Igual, no sé si estoy bien, que el paciente igual sí va a tener los niveles de oxígeno, pero no pueden ingresar a la célula. Dentro de la célula. Por eso son todos los procesos que se Ajá. Y lo que vemos a nivel de determinación de la presión parcial, pues en este caso puede estar en ese momento normal, pero lo más probable es que tiende, si no se atiende una vez, a bajar, a responder ante esa respuesta hipóxica también. La presión parcial de dióxido de carbono es así como está, baja. Está tratando de compensar esa acidosis metabólica, ¿cierto? Y una prueba de cianuro en sangre, en donde le dio 2 al paciente y algunos electrolitos que vemos que también se les midieron. El sodio está bien. El potasio, ¿cómo está? Un poquito elevado, ¿sí? Debido a que hay esa hipoxia, también hay una alteración en la bomba de sodio y potasio y permite que se libere más potasio a nivel extracelular. Hay otras hipótesis que dicen que cuando hay acidemia, por la misma presión de los iones positivos, empuja los iones positivos que están intracelulares A sacarlos. Entonces el potasio, que es el más intracelular, va a salir. Por ende, cuando hay una acidosis metabólica muy grave, siempre va a ir acompañada de hipercalemia. Exactamente. Obviamente el cuerpo responde a ese estímulo de pérdida y si está en el medio intracelular va a tratar de sacarlo aún más para poder controlar esa acidez presentada en el cuerpo. ¿Cuáles eran los intervalos normales del potasio? El potasio estaba como en 3.5 a 5, si no estoy mal. El sodio iba como hasta 45 y el cloro también está normal, iba como hasta 140, si no estoy mal también. ¿Qué se le dio como tratamiento? En estos casos, si llega un paciente con cualquier intoxicación por alguna sustancia tóxica, así sea inhalatoria, lo primero que usted le va a dar es oxígeno, ¿cierto? Va a despejar esa vía aérea para que tratar de que sus células puedan tener oxígeno y puedan evitar esa hipoxia celular. Inmediatamente, si se sabe el origen, que gracias a Dios en este caso se supo, muchas veces llegan a ustedes a urgencias sin saber la causa de esa intoxicación o el agente causal, pero en este caso se supo cuál era por el cianuro, entonces inmediatamente se le dan los antídotos que le permitan a él ayudar mucho más fácil poderlo eliminar, convertir esas sustancias tóxicas en menos tóxicas para que tu cuerpo a través de la orina la pueda eliminar. De entre ellos, que ya vamos a hablar más adelante, está la hidroxicobalamina, sabemos que viene de la vitamina B12, en este caso para convertirlo en cianocobalamina, que es la forma como inactiva de la vitamina B12 para que se pueda excretar por la orina, o también utilizando, que por lo general lo hace mucho, con tiosulfato de sodio y combinando con una amida. Tiosulfato de sodio para convertir el cianuro en tiosinato, que también es menos tóxico. Igual a nivel hepático también lo podemos convertir con la enzima rodanasa, que ya lo vamos a mirar un poquito más. Eso para que lo vean a nivel general de la intoxicación por cianuro, pero vamos a profundizar paso a paso qué es esta sustancia tóxica. ¿Cómo investigaron? ¿Cuáles son los elementos que conforman este agente tóxico? Carbono y nitrógeno. Carbono, nitrógeno, unido por un enlace triple, ¿cierto? Es una sustancia que tiene esa alta afinidad por el hierro, ¿cierto? ¿Y qué hace ese bloqueo? En el citocromo se oxidasa, que ya vamos a ver un poquito más de esa fisiopatología. Antes de pasarme esta diapositiva. ¿De dónde podemos contaminarnos? Nuestros pacientes pueden ir a adquirir este agente tóxico hasta nosotros mismos. ¿Hacia dónde nos podemos exponer? Entonces vemos que una de esas exposiciones muy comunes es a través de la industria, en esos procesos de mineralización, como lo son pintura, en la exposición de la extracción de oro, pintura, esmaltes. Vayan diciéndome, ahora sí, vayan participando. En la industria. ¿En dónde? Los alimentos, en este caso, claro. En los alimentos, por ejemplo, las almendras, muy bien. Tiene alto, las semillas de manzana, las semillas de pera. En este caso, la exposición a nivel industrial, los que trabajan mucho con oro, por eso siempre tienen que medir las partes por millón, que ese es uno de los primeros controles que se hace antes de entrar a la mina. Pero sigamos con los alimentos y ya nos vamos con la exposición. Dentro de los alimentos,
las semillas de manzana, de pera, las de durazno, las de almendra. Pero ellos, ¿qué es lo que contienen? Que hacen que se convierta como un producto tóxico. El componente activo de esas semillas se llama amigdalina. Anótenlo, amigdalina. Y ese componente tóxico es que hace que se convierte, ¿sí?, en cianuro en nuestro cuerpo. Obvio que se necesitan las cantidades de miligramos necesarias para que sea tóxico. Mira, a mí nunca me olvidé una película en donde la muchacha, la empleada, tritura las semillas de manzana, porque tenían, pues, pero él necesitaba matar al señor. Entonces, ay, pero que a nivel oral, pues ya convierte tóxico. Entonces, no es que yo me voy a comer una pepita de manzana y ya me voy a intoxicar. Ustedes como médicos lo que tienen que saber es que si eso se consume de manera significativa, en cantidades de miligramos significativos para el cuerpo, pues ya va a producir esa hipoxia celular. Entonces, usted tiene que saber son las fuentes. Ya la cantidad también para poder hacer una atención que sea una intoxicación, que nos lleve al paciente a que lleve a ese proceso. Las de almendra, todo eso, almendras, las semillas de manzana, de pera, todo eso tiene amigdalina como el componente principal para convertirse luego en cianuro. Un caso, no sé si lo vieron, el caso de unos niños a nivel occidental que vieron que murieron, pero todos los referían que era por la desnutrición. Obvio, son de estrato pues súper bajo y desnutrido, pero cuando le hicieron la autopsia se dieron cuenta que era por cianuro. Pero ¿cómo hacía el cianuro? Sí. ¿De dónde? Si antes no tienen ni vivienda, no tienen gas, no tienen nada, eso ni cultivo ni nada. Pero se dieron cuenta, adivinen qué, la yuca. ¿Qué pasa con la yuca? Ellos no tenían ni siquiera para cocinarla. Si usted no cocina la yuca tiene un agente potencial que se llama la lina marina. Lina marina, lo que es la yuca, lo que es los frijoles, pero de Lima. Tú sabes que hay matas, y las matas tienen su nombre como tal. No me acuerdo cómo se llama la mata, pero sé que es el frijol rojo, pero no es el frijol rojo tanto acá. La composición de ese frijol rojo también, si usted no lo cocina, si lleva ese proceso de cocción, hace que en tu cuerpo genere cianuro. Entonces, ¿por qué les voy al caso? Porque el caso de la yuca fue un boom, porque todos lo asociaban pues normal, la desnutrición, murieron por desnutrición. Pero cuando lo hicieron, se dieron cuenta que ellos estaban intoxicados por cianuro. Obviamente, ¿qué hacían los papás? Rayaban la yuca, pues no los niños se la comían así, del hambre, el desespero, porque ellos producían, por ejemplo, los cultivos yuca, papa, o en el mercado lo que les sobraba. Entonces ellos lo que hacían era comérsela. Entonces cuando se dieron cuenta, eso dentro en su cuerpo comenzó a metabolizarse y a comenzar a producir cianuro. Y ahí fue pues la intoxicación que llevaron estos niños. Otro caso de alimentos principalmente se ha dado por las semillas de manzana y se ha dado por la yuca. ¿Qué otros agentes así que conozcamos que puede presentar en cuanto a alimentos? Hay unas algas también que pueden presentar cianuro, hongos también, y ya la parte industrial, todo lo que tenga que ver con metalúrgica y todo eso también, ¿sí? El quito esmalte, la pintura y el proceso de minería también. Bien, sigamos. En cuanto al cianuro, si vemos, lo podemos encontrar en forma de cianuro de hidrógeno, que es la forma del gas incoloro, que tiene ese olor amargo a almendras. Por eso también una de los signos que te llega de un paciente, precisamente con cianuro, intoxicado con cianuro, es el olor a almendras, pero eso no es una regla de oro, porque decirlo así, eso caso también depende del grado de exposición. En forma de sus sólidos, o en su forma de sus sales, tenemos el cianuro de magnesio, de sodio, el áurico, ¿sí? Como lo pueden observar. Aquí les presento una tabla, ya les voy a mostrar una más completa de la composición, su fórmula tradicional y sistemática de este tipo de compuestos tóxicos y la unión a otros elementos. En cuanto al tiocinato, es la forma principal como el cuerpo pues naturalmente también responde a esa intoxicación y comienza a eliminar ese cianuro en forma de tiocinato. Esta es la tabla que les quería mostrar, las características fisicoquímicas en cuanto al peso molecular, la fórmula que tienen estos compuestos, en forma de gas, cianuro de hidrógeno, el cianuro de potasio y el cianuro sólido. Esto principalmente como lo que encontramos. Su punto de fusión, de ebullición,
y las partes del umbral. En cuanto a algunos datos epidemiológicos, vemos que los casos en los Estados Unidos en el 2023 reportaron 208 casos por intoxicación. En el Reino Unido, desde el 2008 al 2019, más de 1.253 llamadas por sospechas de este agente tóxico. Un porcentaje significativo fueron por plantas, otros por inhalación y otros casos severos principalmente por humo inhalado. En Colombia, los datos que les tengo son datos de Bogotá, desde el 97 hasta el 2008, donde se han reportado 143 casos. Su forma más común es la forma oral y la mayoría de esas intoxicaciones son con una intención de autosuicidarse. En cuanto al contexto nacional, traté de buscar también de Cúcuta y de norte de Santander. Obviamente casos llegan, ¿cierto? Al Erasmo Mehoz, a la Medical Duarte llegan, pero que sean reportados es diferente y que sean estudiados y publicados, pues ni modo. Si no hay, pues, no hay datos recientes o específicos que nos puedan hablar de esa exposición y que estén disponibles públicamente. Pronto si vamos al Erasmo y buscamos los casos, pues sí los podemos encontrar, pero que estén publicados, pues no. Entonces ahí nos quedamos en veremos. Si quieren hacer un estudio de eso también, es que ustedes lo pueden hacer, el problema es que lo publiquen en artículos de revistas indexadas y ahí sí entra la sumatoria. Si hablamos de la toxicocinética, como pueden observar en la tabla, podemos exponernos a través de una absorción de vía oral, dérmica, inhalatoria, por los ojos y parenteral, ¿cierto? A través de jeringas, también se puede observar. Les hice una tabla de esa dosis letal y el tiempo de exposición. Si ustedes observan la tabla que les coloqué en morado, ese cianuro de hidrógeno, una dosis letal, se está hablando a una exposición de mayor a 100 partes por millón, ya se considera que es tóxico. Obviamente entre más, pues va a ser mucho más rápido ese impacto a nivel celular, que puede ir de minutos a horas, pero se habla que mayor a 100, a 150, hay que tener mucho cuidado con nuestro paciente. Gracias. En cuanto al de vía oral, de 1 a 2 miligramos sobre kilogramos, ya en cuestión de minutos, y ya en su forma de sales, de 200 a 300 miligramos, ya puede ser letal entre 30 a 1 hora de la exposición de estos agentes tóxicos. Aquí está la fisiopatología. Vemos que el cianuro tiene una alta afinidad por el hierro férrico y mediante esto afecta, ya sabemos, el citocromo oxidasa, el complejo 4 de la cadena respiratoria, impidiendo como tal ese bloqueo de oxígeno a los tejidos y produciendo esa hipoxia celular. A través nosotros de esa enzima mitocondrial rodanasa participa en la transferencia del azufre desde el tiosulfato hasta el cianuro para producir tiosinato, que es un agente menos tóxico y es la forma como lo podemos eliminar por la orina y poder ayudar al cuerpo a eliminar ese producto tóxico. Sin embargo, como lo observamos desde el principio, todo depende de la dosis, del tipo de ingesta que se tuvo de él para llegar a ser tan dañino en nuestro cuerpo. Aquí están, sin embargo, no son las únicas vías. Tenemos la vía principal, que es afectando la fosforilación oxidativa. Cuando esta se une al hierro, disminuye la producción de ATP y lo que sobresale es el metabolismo anaerobio, ya que el aerobio pues está bloqueado, ¿cierto? También a través de esos neurotransmisores, afectando GABA o los dopaminérgicos, habiendo cambios de regulación iónica, afectando la enzima anhidrasa carbónica o la glutamato descarboxilasa. Son vías en cuanto el cianuro ve afectando, causando daño celular. A nivel cerebral, vemos que el cianuro actúa en el sistema nervioso, se está acumulando ese calcio y liberando esos neurotransmisores excitatorios que inhiben las enzimas que protegen el cerebro contra la lesión oxidativa, y que las partes o los sitios donde se ven más impactadas son las sustancias gris, el hipocampos y el cuerpo estriado y el cuerpo calloso. También los quimiorreceptores de los cuerpos carotídeos y aórticos, por eso esa producción de esa hiperpnea. Aquí está otra imagen de donde lo que provoca ese cianuro con esa afinidad del hierro
bloqueando el citocromo oxidasa y bloqueando por ende la fosforilación oxidativa, activando aún más esa vía anaeróbica, permitiendo un aumento del lactato y disminuyendo el pH sanguíneo. Otra imagen de lo que hace ese cianuro en nuestro cuerpo, de nuestros pacientes, bloqueando la fosforilación oxidativa. Aquí se ve muy bien, cosapiruvato, epiruvato, ¿sí? Acetilcoenzima A, toda la cadena respiratoria está bloqueada y aumentando el lactato deshidrogenasa para producir lactato y aumentando el ácido láctico en sangre de nuestros pacientes. Las vías de eliminación, ya saben, una de ellas principalmente la renal, a través de eliminando tiosinato, gracias a la enzima que producimos, que es la rodanasa. O también la hidroxicobalamina, convirtiendo en cianocobalamina. Las vías de absorción ya las vimos, la distribución, la biotransformación y la eliminación del mismo. Las intoxicaciones, la sintomatología, pues puede ser cualquier tipo de intoxicación que pueda afectar nuestro oxígeno, pues van a presentar esa disnea, dificultad respiratoria, inclusive una neumonía, ¿sí o no? Entonces lo que tenemos que conocer es el agente infeccioso en este caso o la exposición también para poder tratar a nuestros pacientes. Puede ser aguda o crónica, dependiendo de la exposición, si fue de inmediata o que fue poco a poco con el tiempo, que suele pasar mucho con los mineros. Ellos siempre tienen que medir la cantidad de cianuro en esa exposición, en parte por el yodo. La tienen que asegurar que estén 15, que estén 20 para que pueda entrar ese personal. Porque entre más pues va afectando las células y después vienen las consecuencias de ello a largo plazo. Y ya después ese daño pues reversible también, porque si es a nivel cerebral sabemos que puede ocasionar esa hipoxia cerebral. En cuanto a antes de eso, un paciente le puede a usted llegar también por intoxicación por monóxido de oxígeno, ¿cierto? Monóxido de carbono, ¿cierto? Les puede llegar. Inclusive hay más casos de esos que por cianuro. Por ejemplo, en los incendios, por ejemplo, últimamente hubo uno por Ocaña, que los viajeros pararon por acá entre Ocaña y llegar a Huachica, y tuvieron su parada ahí la pareja también, y murieron por intoxicación por monóxido. A veces el aire, los calefactores en las zonas frías, por lo general pasa mucho, es por el proceso de la calefacción, que ese sistema, si se está averiado, pues va a liberar el monóxido, y ese monóxido se concentra, y al concentrarse es silencioso, usted no va a sentir nada, y no cuando el otro día pues se murió, usted no va a sentir, me voy a parar, que no siento como que respirar, ¿no? Eso llega un momento en donde ese monóxido se pega a la hemoglobina y lo que hace es convertir es carboxihemoglobina, y obviamente pierde y bloquea el oxígeno celular. Entonces, si usted mira la sintomatología, pues prácticamente es una intoxicación, pero en este caso es por un gas. Pero los tratamientos normales son iguales, o sea, sí o sí meterle oxígeno. Oxígeno. Ajá, claro, porque lo que estoy perdiendo es esa vía, ese oxígeno a mi célula. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tratar a mis pacientes? Con oxígeno, ¿cierto? Al 100% cuando lleguen en estos casos. Pero usted tiene que ver que hay pacientes que le van a llegar por intoxicación por cianuro, por monóxido, por ingerir medicamentos, por bloqueo de vías metabólicas como el acetaminofén, que también llega mucho. Trituran el acetaminofén, los empujan. ¿Qué es lo que está produciendo el acetaminofén? Bloqueando vías metabólicas, que también va a producir hipoxia celular, daño celular. Y aparte, disfunción orgánica. ¿Por qué otros casos así que usted ven que también? Pero inmediatamente lo primero que usted tiene que ver, si llega un paciente con esa hipoxia, esa disnea, oxígeno. Y ya definir, si es por cianuro, ahí tenemos unos antídotos, pero si es por monóxido, oxígeno, no hay más nada. Hiperbárico. Siempre es por acidemia láctica y se mira Vamos para allá. en retorno venoso que haya muchas concentraciones de oxígeno. Ya vamos para allá. Ya vamos para el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, obviamente si se sabe la exposición del paciente que es por cianuro, bueno, listo. Pero usted siempre va a mandar el laboratorio, pero que el laboratorio no determine el tratamiento del paciente. Por lo general, cuando sus pacientes les llegan por intoxicaciones, prácticamente se saca por clínica de una vez. Ustedes, la acción de ustedes por clínica. No van a esperar que yo le mande el laboratorio porque ahí se va a morir el paciente y van a decir que fue mi culpa. No, a ustedes ya eso es más que todo clínica. Pero al fin y al cabo usted les manda sus pruebas de laboratorio para confirmar todo este proceso que está pasando el paciente y la severidad del mismo. Entonces,
Obviamente lo que va a confirmar es que se le mida la cantidad de cianuro en sangre, en este caso al tratamiento, para confirmar el diagnóstico, pero no se necesita. Puntos clave. Entonces, la medición del pH, la medición del bicarbonato, la presión parcial de orina, de oxígeno y la presión de oxígeno, ¿cierto? Que es lo que medimos con gases arteriales para estos pacientes. Pero de igual manera, eso se demora, eso no llega de inmediatamente. Usted le toma la muestra, pero mientras tanto, el paciente está con oxígeno, o si fue por vía digestiva, también usted se ayuda con carbón activado. Aunque está comprobado que el carbón activado no es que se pegue mucho al cianuro, lo hacen más como el monóxido, como los otros, pero sin embargo, como por medicamentos, órganos fosforados, ¿sí? Pero igual si es ingerido, usted le manda su lavado con carbón activado. Pero el oxígeno es la clave del éxito en estos casos. Lactato aumentado, que también lo medimos en sangre, y también se puede medir el tiocinato en la orina. Si está mayor a 2, pues confirma la intoxicación por cianuro también. En cuanto a los tratamientos, aquí están los tratamientos que son clave y cuál es la lógica del mismo. Miremos a ver. Entonces, pueden utilizar el nitrito de amilo. Eso en cuanto a las administraciones se lo van a aprender en fármaco, no hay problema. Conmigo es el fundamento principal que hacen ellas para ayudar al paciente a lograr eliminar, a evitar ese bloqueo hipóxico que tiene de esa cadena respiratoria, ¿sí? Entonces, en cuanto a cantidades, no se preocupen que eso yo no se los pregunto, pero sí el fundamento de ellos. Entonces, el nitrito de amilo se administra mediante inhalación, seguido por nitrito de sodio, y esto lo que van a hacer es que convierte la fracción tolerable de la hemoglobina circulante en metahemoglobina. Entonces, ¿qué vamos a producir aquí? Metahemoglobina, que tiene mayor afinidad al cianuro que la citocromo oxidasa, y lo que va a permitir es evitar esa disociación y poder que el paciente pueda continuar con esa vía de la citocromo oxidasa y la fosforilación oxidativa. Eso es lo que están haciendo esos antídotos. También tenemos el tiosulfato de sodio por vía intravenosa. También. Lo que va a hacer, contiene un sulfano azufre, un enlace solo con otro y con azufre, que puede ser utilizado con la enzima rodanasa, que se encuentra en el hígado y en el músculo estriado, que convierte ese cianuro en tiocinato y va a permitir al paciente que elimine mucho más fácil o se desintoxique mucho más fácil de esa sustancia en su forma menos tóxica. Y los pacientes que de pronto no puedan responder a ese antídoto, administrar oxígeno hiperbárico, y también tenemos otra alternativa que es la hidroxicobalamina. Como se lo dije anteriormente, precursor de la vitamina B12, también se une al cianuro, por lo cual es utilizado como un método alternativo, ya que produce cianocobalamina. Y aquí les tengo una imagen mucho más fácil para su comprensión. El nitrito de sodio y el nitrito de amino lo que van a producir es metahemoglobinemia, ¿listo? Para poder disociar ese cianuro y poder complementar o ayudar a evitar esa hipoxia celular. El tiosulfato de sodio para que produzca más tiocinatos y se elimine a nivel o de orina, o otro sería con la hidroxicobalamina en caso tal de que no responda con el nitrito de sodio. Y esa hidroxicobalamina lo que va a producir es cianocobalamina. Señor. ¿Será que nos podría repetir lo de la meta? Es lo que produce los nitritos. Vamos acá. Los nitritos de sodio, o también tú puedes utilizar el nitrito de amilo, ¿ok? Esos dos. Esto lo que van a permitir es permitir esa disociación que produce el cianuro al unirse al hierro. Lo que él va a hacer es evitar eso para que en vez de eso forma metahemoglobina y sea la forma como el cuerpo, ¿sí?, pueda desbloquear esa vía que está bloqueada, valga la redundancia, y continúe la fosforilación oxidativa. ¿Listo? Que el cianuro forme ¿qué? Metahemoglobina, en este caso. A través de la afinidad del hierro, porque como tiene afinidad, lo que va a hacer es ahí ese bloqueo. Eso es lo que va a hacer el nitrito de sodio o el nitrito de amilo. Ya las otras sí son mucho más fáciles de comprender. Y por último, les tengo este caso que nos vamos a unir en grupos de 5, por favor. ¿Por qué? Porque la única vía, les voy a demostrar que se han hecho un estudio en donde también a través de la plasmaferesis vieron que pacientes se pueden regular
o evitar esa intoxicación por cianuro utilizando la planta feliz. ¿Qué tan buena sea y tan efectiva? Pues lo vamos a analizar con este caso, que les voy a dar paso a paso. Yo traje las hojitas para que no tengan que verlo ahí porque son 3 hojas, pero las traje impresas. Entonces Luis, arme su grupo y me analiza el caso y las preguntas que están. Vamos a discutir el